de Rosario. Rosario con supermercados vacíos. En Rosario es donde, una de las ciudades donde más se está notando la caída en la demanda. En todos los supermercados hoy se hizo, incluso a través de las redes sociales, un recorrido por todos los supermercados de Rosario en horas pico prácticamente vacíos. Y está indicando que Rosario es una de las ciudades con mayor caída en el consumo. Una de las ciudades que está mayor demostrando también el crecimiento del desempleo. Pero vamos al primer tema que hay que plantear esta noche. Las operaciones que se han vivido en los últimos días de cierto sector mediático y judicial en un intento desesperado por reabrir algo que la justicia ya había juzgado. Que eso lo dijimos acá. Era una locura a nivel jurídico incluso, que iba a mostrar, en caso de que estas presiones mediáticas y judiciales lograran, frente a las presiones tremendas que han hecho sobre los dos jueces de la Cámara Federal, si tendrían o hubieran tenido algún efecto en el destino que buscaban, hubiera sido un escándalo jurídico y realmente de abrir una instancia de inseguridad jurídica muy grande en el país. Por suerte todavía hay jueces independientes, racionales, que le ponen cuota de racionalidad a una justicia que en este último tiempo está demostrando demasiada irracionalidad en la Argentina. Demasiado seguimiento de una agenda mediática. Y mire, lo que se ha visto en estas últimas semanas, primero a través de esa nefasta solicitada apretando a un jefe federal y después presionando públicamente sobre dos integrantes de la Cámara Federal. Realmente una solicitada fatídica, tremenda, nunca visto en 32 años de democracia. Semejante apretada pública contra un juez federal y contra dos jueces de la Cámara Federal. ¿Solo para qué? Para que se cumpla el capricho de algunos sectores mediáticos y judiciales que a toda costa quieren reabrir algo que ya está juzgado, que en primera instancia ya dijo en su momento el juez federal de Rafecas y la misma Cámara Federal con argumentos sólidos y hablando de la inexistencia de delito. Pero pese a eso, volvieron con las operaciones, el fin de semana refritaron noticias de 7 meses atrás, desmentidas hace 7 meses atrás, con tal de meter presión sobre los jueces de la Cámara Federal. Por suerte no lo lograron. Demuestra que hay sectores de la justicia en la Argentina en los que se puede confiar aún, que ponen cierta cuota de racionalidad en una justicia que está muy irracional, que va por todo, no importa si hay pruebas o no hay pruebas. Así que bien, porque realmente uno puede seguir creyendo en una justicia independiente, ¿no? Y después tenemos los datos de la economía, que realmente llaman mucho la atención. Llaman mucho la atención porque contra el relato del gobierno tenemos una economía que no crece, ¿no? Ver con los números que se conocieron hoy del INDEC. Es así, Gato, buenas noches. El mes de julio, que es el primer mes del segundo semestre, marcó la peor caída en la actividad económica en 14 años, desde mediados de 2002. 5,9% es lo que cayó el producto en la comparación interanual desestacionalizada según el INDEC, que, hay que destacar, dice ahora la verdad en esta materia. Eso, la verdad que es muy llamativo porque la verdad duele mucho. Es una verdad muy cruenta y es resultado ya incontestablemente de las políticas desplegadas por el macrismo. ¿Qué significa menos 5,9, Berco? Es la comparación de la actividad económica, de todos los bienes y servicios que produce la economía a través de un estimador que hace el INDEC, que es el estimador mensual de la actividad económica, y lo que expresa es que cayó en esa cuantía la actividad entre un año y el otro. Ojo, ya habíamos tenido la semana pasada el informe respecto del segundo trimestre, que había consolidado una caída del 3,4% y del 1,7% en todo el semestre. Claro, ya eso habla de una recesión técnica, porque ya son 3 los trimestres consecutivos de caída y ahora julio se suma fuera del primer semestre como el peor mes de la actividad económica en 14 años. Ahora,
lo que el gobierno dice y lo que el gobierno sistemáticamente intenta instalar entre los empresarios, y ahora lo intentará instalar este jueves en el Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, la semana que viene en el coloquio de IDEA, o sea, los eventos empresariales corporativos se siguen repitiendo después del mini Davos, del Davosito, y lo que se busca instalar es que agosto, el mes 8, fue el mes donde aparecieron los brotes verdes. Y ojo, es cierto que dos indicadores auguran una recuperación o por lo menos un rebote, como decían durante los años 2003, 2004, 2005, sí, que se daba un rebote en la economía después de la peor caída en tantos años, un rebote al menos en dos variables que son importantes. Una son los despachos de cemento, subieron más del 20% interanual, y la otra es la venta de motos. A mí lo de la venta de motos me parece que es algo destacable porque justamente habla de los ingresos y las perspectivas de sectores de ingresos medios y bajos, ¿no? El que no llega a un auto, que se compra una moto pensando, la mayoría la compra en cuotas, pensando que va a tener laburo el año que viene. Esos son los brotes verdes que el gobierno quiere decir que se extienden a toda la economía, pero la verdad que el otro dato que se conoció en las últimas horas fue desempleo, el del empleo en agosto. El empleo formal en agosto. Claro, y ese dato que surge del Ministerio de Trabajo da esto, lamentablemente, ese rebote en motos y en despacho de cemento no llega al empleo en blanco en la industria, que cae 0,2%, en el comercio, restaurantes y hoteles, que cae 0,2%, transporte 0,3% y servicios financieros y a las empresas, que cae 0,5%. ¿A qué mes corresponde esto? Esto corresponde a agosto. Agosto. Claro, en Gran Buenos Aires se siente el impacto con un 0,2% respecto del mes anterior, y la industria, ahí en estos números son los que corresponden al Gran Buenos Aires, los sectores del empleo en el Gran Buenos Aires. Ahí también la industria manufacturera cae, comercio, restaurantes y hoteles cae, transporte cae y servicios financieros y a las empresas cae. Y la última placa muestra el resto del país. El Gran Mendoza, el Gran Córdoba y el Gran Rosario son las tres ciudades importantes de las provincias donde también se da el mismo registro negativo. Ojo, hay ciudades donde hay recuperación del empleo. No son las más pobladas del país, son algunas del norte, algunas sueltas en la Patagonia. No son las más pobladas del país, así como tampoco lo es el Gran Buenos Aires. Ojo, en esto, en el empleo, lo que hay que ver justamente es si la recuperación del despacho de cemento de agosto tiene repercusión en septiembre en el empleo en la obra pública, pero eso, insisto, todavía en los números no se ve. Bueno, gracias Berco. Después vamos a seguir con otros datos también de la economía. A ver, siguiendo con esto que permanentemente están apareciendo operaciones mediáticas con tal de mostrar... yo creo ahora enseguida aparte lo vamos a debatir esto, porque está Fernando Braga Menéndez, un reconocido publicista. Está Iván Petrella, que lo hemos rescatado nuevamente, siempre es un gusto tenerlo, de PRO y Cambiemos. Está el diputado nacional Luis Petri y está Cecilia Moró. Vamos a hablar también sobre lo que se ha estado debatiendo mucho también en estos últimos días, ¿no? Que es el relato que arma el gobierno y que muchas veces va desfasado de aspectos de la realidad, ¿no? Mucho hubo durante el fin de semana, que ayer lo comentábamos, sobre el tema famoso del colectivo, o de algunas fotos de la semana pasada de Nueva York, o del error que cometió el presidente en Nueva York de decir que con la premier británica había hablado del tema de la soberanía y después fue desmentido por el Foreign Office. Vamos a estar hablando de la línea discursiva que plantea el gobierno frente a la sociedad y cómo muchas veces esa línea discursiva después cae frente a datos concretos de la realidad, frente a datos del propio gobierno, del propio INDEC o de otros organismos del Estado. Pero digo, en las últimas horas, y sobre todo la diputada nacional Elisa Carrió, denunció que este empresario, ¿no? Lo estamos viendo aquí en la foto, Tomeo, cuya casa se habían encontrado 4 millones de pesos y que el empresario explicó que eran producto, bueno, de un problema que él ha tenido. Hoy habló y salió fuerte a cruzar a Elisa Carrió. Anoche estuvo aquí Aníbal Fernández, porque claro, lo primero que dijo Elisa Carrió, este testaferro de Aníbal Fernández, dijo. Anoche estuvo Aníbal Fernández acá, se lo preguntamos. Vamos a ver lo que dijo. La diputada obedece a ciertos intereses. Aparentemente no tengo más vínculo con Aníbal Fernández. Quiero que me lo demuestre la diputada. Pero la diputada es una mentirosa.
El diputado obedece a distintos intereses. Uno de ellos es que ha puesto gente en la AFIP. La AFIP es gente, no gente muy proba, gente de altos cargos, que están vinculadas a multinacionales, donde lo único que pretenden es hacerle daño a la empresa. La señora diputada defiende a su delfín de la aduana, que supuestamente no está ni procesado y lo han separado del cargo, y este señor está procesado. ¿Quién está procesado? Este señor que yo le digo, no voy a dar el nombre, está procesado por violar el secreto fiscal y darle información a la señora diputada, y sigue en su cargo. Ahora, parece que ya no tengo más el vínculo con el señor Aníbal Fernández, ahora parece que soy financista de narcotraficantes. Cuando se le van cayendo las hipótesis de las difamaciones que están haciendo mías y de mi familia y de mi empresa, la diputada sigue inventando cosas o obedece a un interés personal donde la financian. Bueno, está hablando de una empresa tabacalera que él tiene, ¿no? Y justamente hacía mención porque en las últimas horas Elisa Carrió ha dicho que ahora Tomeo es financista de narcotraficantes, ha indilgado eso. Pero además, lo que ha dicho, además de salirle al cruce a las denuncias de Carrió, es grave lo que dice este empresario. Que recordemos sobre alguna línea de la FIP, alguna línea técnica de la FIP. No está hablando de los responsables de la FIP, está hablando de una línea técnica de la FIP. Que se acuerda que hay una denuncia contra, supongo que habla de las mismas personas, contra algunos integrantes de la FIP que habrían dado información secreta, secreto fiscal, tanto a Elisa Carrió como a Margarita Stolbizer. Hay denuncia en ese sentido. Se acuerda que incluso hubo allanamientos. Por eso sale hoy Tomeo fuerte a decir que esa información se la brindan desde adentro de la FIP a Elisa Carrió y sale a defenderse. Pero le decía, anoche estuvo Aníbal Fernández acá, que también salió al cruce, porque Tomeo dice que nunca lo vio a Aníbal Fernández, que ni lo conoce. Y anoche Aníbal Fernández decía lo siguiente. Una cosa muy simple, no lo conozco, ni bien ni mal, no lo conozco, no. Pero además, Abril no está muy lejos de Quilmes, con lo cual hay muchas familias de Quilmes que viven en Abril. Es un apellido que ni siquiera lo he escuchado nunca. ¿Por qué otra vez más Carrió le quiere colgar a usted el mote? Es un tema de ella, no mío. Yo ya hice lo que tenía que hacer, hicimos la audiencia de mediación, que es imperioso pasar por ella. Estaremos presentando, no sé cuánto más llevará la demanda, pero estaremos presentando la demanda por daños y perjuicios, y esto se agregará. Y si no se pudiera agregar porque es posterior a la audiencia, llamaremos una nueva audiencia de mediación para entrar con una segunda demanda de daños y perjuicios. ¿Qué pasó en la primera audiencia que hubo? No vino. Y si se investiga y hay alguna relación, allí está la solución de los temas. A mí no me pueden inventar una vida que yo no tuve. El objetivo es político. Bueno, allí estaba también Aníbal Fernández saliendo al cruce y desmintiendo esta nueva imputación de Elisa Carrió. Bueno, otra cuestión que hay que decir del tema económico es que hoy, finalmente, un juez de Córdoba falló a favor de las pymes en contra de la tarifa del gas. Noverco abre ahora una nueva disputa con el Ministerio de Energía. Es así, Gato, y la verdad que el Ministerio de Energía evidentemente se lo veía venir, porque cuando ventiló en las audiencias públicas sus planes para readecuar el tarifazo, para hacer este cuarto ensayo luego de 3 errores en esa audiencia allí en la Usina del Arte, lo que hicieron fue decir que todos esos aumentos se iban a aplicar a los sectores residenciales, a los usuarios residenciales, a los hogares, y que las pymes, los comercios, las industrias, las estaciones GNC, todos los demás, las cooperativas, todos los clubes, los que no son residenciales, se iban a regir por un cuadro tarifario que se vería en el futuro. O sea, mantenían los aumentos de abril, pero iban a adecuar esos aumentos a la gradualidad que pedía la Corte Suprema. ¿Por qué hicieron eso? Para salvaguardar los aumentos a los hogares ventilados en la audiencia pública, porque ya sabía el presidente del Enargas, el interventor del Enargas interino, que iban a caer judicialmente los aumentos para las pymes. Bueno, hoy el juez Vaca Narvaja de Córdoba, juez federal de Córdoba, dispuso que las empresas distribuidoras de gas refacturen todo lo facturado en exceso a partir del 1 de abril a todas las pymes, todos los comercios, todas las cooperativas, todos los clubes, todas las entidades no residenciales, y les empiecen a cobrar lo no pagado en hasta 4 cuotas
y en adelante mantengan hasta diciembre el esquema tarifario vigente hasta el 31 de marzo. Esto es lo que el Ministerio de Energía decidió inmediatamente apelar. Y lo hizo público esta tarde, anunciando a través de un comunicado que apelaba este fallo del juez federal. Bueno, pero a ver, Blanca Narvaja. convengamos una cosa acá, Berco, lo decíamos aquí, incluso lo habías comentado vos, la Corte le abrió las puertas a estas cautelares. Exactamente. Porque la Corte, cuando falló a favor, dijo, bueno, no podemos en esta instancia decir lo mismo sobre pymes, clubes, pero les dejó la puerta abierta para que hagan lo que efectivamente están haciendo y que la justicia le está dando la razón a las pymes. Seguramente la Corte cuando llegue les va a dar la razón. El fallo justifica justamente en cuestiones de economía Claro. procesal el hecho de suspender para todo el país, y no para Córdoba, no para un distrito, Obvio. para todo el país la Claro. aplicación del tarifazo, porque dice, si no, todas las pymes van a ir a pedir el igual trato Exactamente. que los que nosotros salvemos. Exactamente. Ahora, lo que dice también muy destacado el fallo es que lo hace para salvaguardar el empleo Y sí. en esas empresas. Dice que pero si obvio, no... sí, hay muchas empresas que están cerrando. Se conoció hoy en Chaco la textil que está cerrando y dejando 160 personas afuera. Sí, porque es cierto que... ahí Esto está. es, Ese es 166 despidos, la empresa Tecneplatex que cerró su planta de Puerto Tirol en Chaco. Claro, lo que dicen, hay una cosa ahí un poco confusa, porque dicen desde la empresa, no, bueno, en realidad estamos cerrando para hacer arreglos, dentro capaz de 1 o 2 años volvemos a abrir, pero dejan a la gente en la calle. Sí, el planeta textil tiene su propio problema microeconómico, que es el ingreso de importados Sí, que exacto. ingresaron más. Sí, y que abarata los Sí, productos. y también un problema de competitividad, que los mismos empresarios Claro. dicen, nosotros en estas condiciones no podemos producir, y encima si aumentan los costos energéticos, peor todavía. Obvio. Ahora, fíjate vos, Gato, en este fallo, lo que prima no es si las tarifas son más Sí. altas o más bajas que en otros países, porque ese argumento es correcto. En Argentina, las tarifas para la industria son, sin el aumento de este año, mucho más baratas Obvio. que las del resto Total. de la región, Sí. las del resto del, Sí, del sí. subcontinente. Ahora, subirlas de golpe Claro, con lo que es significaba. impagable. es Del mismo modo que era mortal. impagable para las residenciales, Total. para las empresas redundan despido. Recordemos que antes Bueno. había otro argumento que era el de confiscatorio. Ahora Sí. se resguarda el empleo y el otro era confiscatorio. Así que Bueno, son dos argumentos. pero es muy irrebatibles, importante que la justicia marque esto, de, por ejemplo, resguardar el empleo. Es muy importante. Bueno, 2 notitas y ya vamos a 2 más breves y vamos ya al debate. Carrió, nuevamente arremetió contra el propio gobierno. Le gusta, el otro día escuché, que le gusta a Carrió que le denominen, como algún periodista la denominó, y le gustó y compró la Rottweiler del gobierno. Así que le gusta que parece que la denominan así. Y arremetió, usted sabe que ella, en su momento lo comentamos aquí, que cuando el gobierno envió los pliegos para la aprobación del número 1 y la número 2, Silvia Magdalani, de la CIDE, Carrió se opuso tenazmente y mandó a la senadora que tiene a que vote en contra, como otros senadores. Y está en ese tema, muy fuerte Carrió, lo dijo ya en su momento cuando salió a defender a Gómez Centurión, que dicho sea de paso, me enteré que está en un cargo ya nuevamente en la FIP, ¿no? Parece. Como asesor, ¿no? Como asesor, Exactamente. aparentemente, Gómez Centurión. Pero cuando salió Carrió a bancarlo a Gómez Centurión, dijo Carrió, estos son operaciones de la ex-CIDE. Y anunció un proyecto para terminar con la AFI. Volvió a la carga ahora duramente y nuevamente contra la número 2. Decía lo siguiente anoche. ¿Qué le voy a pedir a Magdalani? Que era socia del Archer, que tendría que ser investigada por contrabando. ¿Cómo le voy a pedir a Magdalani si Magdalani yo la veté para que entre a la comisión de seguimiento cuando el PRO la propuso ganamos las elecciones en el 2009 para que integre la comisión de seguimiento? Esta mujer quiere seguir manejando la Cámara, pero esta mujer tiene muchos antecedentes, es íntima del Archer, pero de mucha gente de inteligencia, así no se puede seguir. O la sacan a Magdalani o mantienen la vieja CIDE. Pero tienen que tomar una decisión. Y yo confío que el presidente la tome porque esta situación es insostenible. Bueno, una nueva fuerte presión de Carrió contra el presidente Macri, acorralando al presidente diciendo la tiene que sacar o vuelve la ex-CIDE. Una nueva carga fuerte de Carrió contra el propio gobierno, en este caso contra Silvia Magdalani.
Y lo último, hoy hubo paro nacional de la CTA, que se sintió fuerte, muchas marchas, paro también docente y una convocatoria de distintos sectores. Acá estamos viendo De ATE la también. imagen de ATE también, sí, todos los gremios que concentra la CTA, con una fuerte convocatoria. Esta semana se van a reunir los representantes de la CTA con emisarios de la CGT y juntos estarían ya poniendo una fecha para el paro nacional, que sería en el mes de octubre. Bueno, muy bien, debate. Fernando Braga Menéndez, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Digo, ¿necesita el gobierno, yo el otro día se lo consultaba en la radio, armar ciertos aspectos de simulación que después la realidad lo desmiente? Mirá, sí, lo necesita porque la situación está, como ustedes lo vienen diciendo, espantosa, muy mal. Lo necesita. Lo que pasa es que lo hacen mal. Le salió bien en la campaña electoral, cuando Macri fingía ser amigo de gente del pueblo, decía Cacho, María, la foto con la nena esa. Esto tiene nombre, con la nena en una Villa Miseria, ¿se acuerdan? Tiene nombre, o sea, todo el tema del besito con la mujer en el recinto de Naciones Unidas, lo del colectivo y lo de la bicicleta en Central Park, eso se llaman armados escénicos. En publicidad, marketing y comunicaciones se llama armados escénicos, que es que se arma la situación y tiene cierto resultado. Ahora, cuando es muy burdo y se nota o se descubre, como en este caso ha sucedido, eso va muy en contra del emisor, de Macri en este caso, ¿no? Le resta credibilidad espantosamente, terriblemente. ¿Le juega en contra? Absolutamente. La gente se siente burlada, engañada. En publicidad, por ejemplo, si vos pones un aviso en la tanda, está en la tanda. Si pones un aviso en el diario, está en el aviso, que es un aviso de publicidad. Si el equivalente de esta trampa, de este engaño que se está haciendo, es cuando se hace, porque se le paga a un periodista o lo que fuese, un aviso dentro del material del diario editorial. En gráfica se llama publiaviso. Eso. Exactamente. Es desleal, eso es inmoral, eso también es inmoral. Es engañoso, es burlarse de la gente, ¿no? Lo del beso, realmente, ¿qué necesidad había? ¿Cómo puede ser que piensen que la gente se va a creer que se dio un beso en el recinto de Naciones Unidas con la mujer y justo hay un fotógrafo que sacó la foto? Lo del colectivo, bueno, ya es un disparate grave. Y lo de la bicicleta tan bucólica, la escena de la pareja en Central Park, estaba lleno de custodios, ametralladoras, coches blindados, era todo un operativo. Y la gente se da cuenta. Y por eso, mira, cuando asumió Néstor Kirchner, la expectativa positiva era del 30% nada más. Y a los 6 meses tenía 60, el doble, y a los 9 meses, que es lo que está pasando ahora, a los 9 meses tenía 75-80% Néstor Kirchner, ¿no? Macri fue al revés, empezó con 75-80 por el blindaje y el apoyo de Nación y Clarín, no cabe ninguna duda, ¿no? Lo estaban ensalzando como si fuera un dios, ¿no? Un genio, un sabio. Y ahora ya está en picada, ya está llegando a 40 y sigue para abajo. Pero tanto poder tiene La Nación y Clarín que venden cada vez menos. Clarín no es el diario, Clarín son 500 canales en todo el país, radios AM/FM, canales abiertos y de cable, diarios del interior, revistas culturales, revistas deportivas. Es uno de los conglomerados. Hacer una cosa de publicidad también, Fernando, tremendo. Perdón. Sí. Iván, buenas noches. Buenas Gracias por noches. venir. Gracias por la invitación. No, por favor. Qué bueno que en el principio de este programa hayan podido usar datos oficiales para criticar al gobierno. Para mostrar la realidad, no es para Yo lo criticar. escuchaba a Berco usando datos del gobierno para criticar al gobierno. Me parece algo increíble, algo que hubiera sido imposible hace un año atrás. Y la verdad creo que no nos damos cuenta de ese paso enorme que dimos. Y por eso me alegro mucho. Ahora, Eso es para celebrar, estamos de acuerdo. acá recién Estamos hablaban... Eso di testimonio al presentar. No, lo digo No, mismo. es para celebrar. pero aparte El tema es que no es para hacemos, el tema que hacemos con eso. Incluso, pero me Digo, gustó Iván. mucho cuando dijiste un momento, porque dijiste casi de manera llamativa usamos estos números. Y la verdad que ojalá dentro de poco nos acostumbremos No, Berkovich tanto a siempre eso lo dice, así que que ya no nos quédate sorprendamos. Iván, O sea que me parece muy importante que lo hayas mencionado. El asunto que hacemos con eso. No, totalmente de acuerdo. Claro. Ahora, también me sorprende un poco de que estemos hablando de un gobierno hoy, algunos, que inaugura supuestamente un relato. Porque un relato, vos mismo, Fernando, dijiste, es engaño.
Y engaño fue lo que tuvimos los últimos años, donde se mentía sistemáticamente desde el Estado. Acá no se miente. No se miente y este gobierno construye sobre la verdad y a partir de esa verdad busca todos los días mejorar la situación Pero económica, Iván, a eso social y voy, a ver, política. justamente lo que estabas comentando vos. Ustedes siempre han criticado el relato del kirchnerismo. Sí, y nosotros- ¿No están armando ahora un relato que de aquellos que criticaron a ustedes ahora arman un propio relato que muchas veces la realidad lo desmonta? Gustavo, si estuviéramos armando un relato, no estaríamos dando números verdaderos con las cuales nos Pero pueden no me criticar. refiero a eso, a otros aspectos. por El ahí de la episodio, realidad. vamos a referirnos específicamente al episodio del colectivo. Eso lastima la credibilidad del presidente. No hay duda de eso. No sé si Pero- vos compartís pero, esta idea. Digo, que fue un error. Pero, escúchame, cuando recién lo escuchaba Fernando hablando de Central Park, ametralladoras, digamos, yo no estuve ahí, no puedo decir que había, que no había, pero claramente cuando hay un presidente, siempre se toman medidas de seguridad Pero básicas. decir que viajaste en digamos, el colectivo siempre cuando estás es en el así. medio del campo, rodeado de servicios de seguridad, y el colectivo avanza 4 metros, da marcha atrás, se bajan todos y siguen su camino, y él bajó en un helicóptero a 20 metros, es raro. La verdad que digamos. no fue así. Bueno, No, los videos que no lo fue así. testifican Ahora, lo que sí y es todos los cierto testimonios es fotográficos. que un presidente siempre tiene sus recaudos. Digamos, es el presidente de la nación de un país tremendamente importante como la Argentina. Iván. Obviamente tiene un aparato de seguridad que lo Iván, sigue. te puedo decir una cosa. ¿Sabes cuál es la diferencia con el kirchnerismo? Que a mí me parece, yo provengo de un espacio político que la mayoría de las políticas del kirchnerismo no las acompañó ni las acompaña. Pero por lo menos construían un relato que tenía que ver con la política y con la sociedad argentina. El relato que está construyendo hoy Macri es tan trucho que tiene que ver con imágenes montadas por el que era director de los simuladores. ¿Te acordás de esa serie Perdón. que había hace unos años atrás? Digo, no están pudiendo construir un relato sobre la economía porque la economía está mal. Hay desempleo. Yo la semana pasada estuve en Misiones con Sergio Massa y el Vasco de Mendiguren. Es angustiante ver la fila de argentinos en el puente con Encarnación que van a Paraguay, no solo a cargar nafta, como ha pasado durante mucho tiempo, a comprar leche que producimos nosotros mismos. ¿Qué necesidad hay de que el presidente nos tome el pelo como nos toma el pelo? Yo una vez fui a Tecnópolis y me subí a un avión, porque había un simulador de aviones y le mostré a mi hija, pero no creí que viajaba en avión. ¿Qué necesidad de tomarnos el pelo haciéndonos creer que viaja en colectivo? Además, un colectivo que estaba todo el mundo sentado, digamos, tiene la fantasía, digamos, de lo que es un colectivo, porque en ningún colectivo de Buenos Aires la gente puede viajar como estaba ordenado ese colectivo, con una sonrisa y sentados. Viajan hacinados. Cecilia. Entonces es tomarle el Cecilia. pelo a la gente. Iván. No, porque dijiste que el gobierno anterior construía un relato que tenía que ver con la política y la Totalmente. gente. Entonces te pregunto, ¿vos creés que en el gobierno anterior había pobreza menor que la Alemania? No, yo Porque creo eso que- era parte del yo relato creo del que en el gobierno anterior que acabas de decir tiene que ver con la Yo política creo que y en la el gente. gobierno anterior ¿Vos hubo creías que- errores en materia económica, Pero eso no es un error. eso es errores mentir, en es materia otra cosa. judicial y errores en materia política y errores en intentar construir un relato que no tenía Pero, que ver con la Cecilia, realidad. Ahora, lo que creo que mentir este en lo gobierno económico tiene una no pobreza es un- estructural no es en un términos de error. contenido Es un que me intento preocupa. de ¿En engaño. manos de quién estamos, Iván? Presionar ¿Cómo puede ser jueces, papelón presionar de Malvinas? jueces o echar ¿Vos jueces sabés que lo que investigan al significa poder. No es un error. para la Argentina es un asalto que a al la presidente democracia. A ver, lo desmienta su escuchémonos, propio Cecilia. canciller? Escuchémonos, si Yo no... te voy a No, dar porque un digo, porque ejemplo. acá el concepto de error me parece, digamos, mentir con datos básicos a la Mac- sociedad no es un error. Y Macri Es no un miente intento cuando dice, por ejemplo, que la sistemático canciller de engañar británica le dijo a algo la que no le gente. dijo Es y un lo tiene que intento desmentir su propia sistemático canciller. de engañar Macri a no la miente gente. cuando dice que se subió a un bondi y que no se subió y estaba rodeado de... presionás o haces echar un juez por investigar al poder, no es un error. Basta de excusas, Es un gobiernen, asalto a la gestionen, democracia. Bueno, pero- dense en cuenta dónde estamos parados. gestionando todos los días. Bueno, pero a ver, Iván, sí. Iván, ahí justo me das pie. Vos acabas de decir esto. La solicitada, firmada incluso por algunos funcionarios de Cambiemos contra el juez Rafeca, presionando a los dos camaritas, inaudito, algo nunca visto en democracia. Nunca visto en democracia la solicitada contra Rafeca, presionando a los dos jueces federales para que vayan en contra de lo que hoy finalmente tuvieron. A ver, Gato, no es inaudito. Pensemos, es una opinión de dirigentes es políticos. inaudito. Es una opinión de dirigentes Es una políticos, pero apretada, fíjate lo que llegó el Luis. kirchnerismo. Fue una apretada Pero fíjate lo que tremenda. llegó el kirchnerismo. El kirchnerismo hizo renunciar al Bebe Rigui, procurador de la Corte, cuando avanzaba la investigación contra el vicepresidente de la Nación. La Procuradora General de la Y Nación le también inició un jury ese- de enjuiciamiento a Campagnoli
cuando decidió investigar a Lázaro Báez y puso a Gonella para que justamente lo encubriera, que ahora Gonella está procesado por eso. Pero eso era apriete. El colectivo Justicia Legítima. Pero le hicieron un jury en el marco de la legalidad y fue rechazado. Un jury no fue porque nada. justamente decidió investigar y que posteriormente terminó procesado. Pero te das cuenta, Luis, que todo es para atrás. A ver, no. Todos Yo son quiero decir la única respecto de lo que decía Iván, que yo coincido. El principal activo de este gobierno es su credibilidad y su verdad. Y la demostración palmaria de que, en definitiva, estamos diciendo la verdad, es que hemos sincerado no solamente la economía, sino que se la mostramos a la sociedad. Esto es, normalizamos el INDEC. Y justamente esos datos que ustedes hablan de la caída del nivel económico, la caída del desempleo, hoy podemos tenerlos y hoy podemos discutir sobre datos duros. Durante 8 años no pudimos discutir en la República Argentina sobre pobreza porque no sabíamos si teníamos que recurrir a la UCA, no podíamos discutir de seguridad. Mira, el principal problema... La Premier británica que dispuesta a discutir soberanía de Malvinas, también es parte de la verdad. Eso también es parte de la verdad. Luis, tienen en claro que generaron más pobres. No saben cómo sacar a la gente de la pobreza. El principal problema de los argentinos es la inseguridad y no teníamos un solo número para discutir. Nosotros sí, pero claro que tenemos un plan económico, pero estamos discutiendo sobre datos duros, estamos discutiendo sobre datos que incluso muchas veces no favorecen a nuestro propio plan de gobierno. A ver, me permiten. Yo coincido con Cecilia al 100%, con todo lo que dice absolutamente. Ustedes dos, cada vez que... Para explicar, el acercamiento del Frente Renovador con el kirchnerismo. Yo lo conozco al padre y lo quiero mucho. Mi hija labura con tu papá. En ambos casos buscaron cosas del arcón del kirchnerismo para defenderse y realmente no es el caso. Yo les voy a explicar, a dar un ejemplo clarísimo de relato de ustedes, el relato que están haciendo, y ustedes que dicen que mentir, como Macri que decía, gobernar es decir la verdad. Yo pienso que son muy mentirosos ustedes, que mienten muchísimo, todo el tiempo mienten, segundo semestre, etcétera. Mentiras permanentes. Ahora están diciendo, porque ustedes salen sincronizadamente todos juntos cada 20 días, cada mes, todos dicen lo mismo. Salen el elenco gubernamental, que me parece bien, empresarialmente se hace mucho eso y está bien hecho. Empresarialmente, y transmite no es cierto que salimos cada 20 días. Yo no te interrumpí, Iván, no es cierto, pero no te interrumpí. Es bueno porque transmite coherencia, etcétera. Ahora están con que si no hubiera sido, es otra armado escénico, pero intangible si no hubiera sido porque ustedes llegaban el 10 de diciembre al gobierno, la Argentina estaría en una catástrofe económica sin precedentes. Todos repiten lo mismo. Es una alucinación que tienen, una patología psicológica, o es una mentira política que están usando para dos cosas. Una, para tapar el desastre que están haciendo, porque están haciendo un desastre en el país. Es espantoso lo que está pasando. Era cliente mío, la empresa textil era cliente mío muchos años. Es una familia de origen armenio. Y la segunda es para enchastrarla a Cristina. Para enchastrarla a Cristina, que saben que tiene una capacidad así de aglutinación de fuerzas progresivas, peronistas, kirchneristas, y la ensucian y la enchastran permanentemente. Y tiene mucho poder. Sí. Iván. Bueno, la verdad que no sé por dónde empezar. Tal vez empiezo por el final. La verdad que sí, hay un tema con Cristina, lo está manejando la justicia, nosotros no tenemos nada que ver. Pero más allá de eso, nosotros trabajamos todos los días para construir una economía que a mediano plazo pueda tener, por un lado, crecimiento económico y por el otro lado, inclusión social. Las dos cosas juntas. Es mentira. Que hace muchos años no se hace en la Argentina, porque la pobreza en la Argentina crece todos los años desde 2011. Desde 2011 a 2012 tenés más pobres. 2012 a 2013 tenés más pobres. 2013 a 2014 tenés más pobres. 2014 a 2015 tenés más pobres. Todos los años viene creciendo la pobreza en Argentina. Todos los años. Hace 22 meses que la industria no crece en Argentina. Incluso está en caída hace 22 meses la industria en Argentina. O sea que hay una realidad que vos estás comparando 8 meses de gobierno con 12 años de gobierno. Es increíble que en 8 meses hayan destruido lo que han destruido y lo que siguen destruyendo. Todo lo contrario, porque en 8 meses, por ejemplo, yo sé que ustedes estamos no saben, logrando... Ahora cierro, Fernando, y te digo, en serio. En estos 8 meses hemos empezado ya, y estoy seguro que acá lo van a reconocer, a empezar a bajar la inflación. Y además de algunos de los datos alentadores económicos que mencionó Berco, que es cierto, hubiéramos querido que surjan antes. Están surgiendo ahora, hubiéramos querido que surjan antes. Está también el hecho
que los permisos de construcción vienen subiendo todos los meses hace 3 meses, que este año, al día de hoy, se vendieron más cosechadoras que en todo el año pasado y al día de hoy un 45% más de sembradoras que en todo el año pasado. O sea que hay datos alentadores. Lamentablemente son importadas, esas. Todo lo demás sí, lo de las motos, lo del cemento sí, pero lamentablemente el propio INDEC informa que el aumento de venta de cosechadoras y sembradoras... Habla de niveles de actividad. Con la importación, pero la verdad que hay menos importaciones este año que el año pasado. Hace poco, no sé si fue en este programa, salió un tema con el dulce de leche o en algún diario. Sí, acá lo donde con... Porque se habían importado 122 kilos hasta el día de... hasta cuando había salido la noticia. 122 kilos de dulce de leche de Chile, con un mercado de 48 millones de kilos. Dense cuenta de lo que estamos hablando. Sí, ¿no? está bien, pero llama la atención. 122 kilos pero versus sumado, 48 millones. Los aumentos en frutillas, peras, manzanas, zanahorias, hay menos importaciones que el año pasado. Porque eso trata de hablar de la realidad también, ¿no? A mí me Partir tienen de la harto realidad. con el tema ese de la pesada herencia, me tienen harto, te digo. Sí, pero ustedes también tomaron el país destruido. Dicen que ¿no? tomaron el país destruido. Lo repiten en todos lados todo el tiempo. Radio Mitre uno prende y siempre están hablando del país destruido. Mira, Cristina dejó el país con 30.000 millones de dólares de créditos otorgados para obra pública del Banco Popular de China, Banco Nacional de Brasil, BID, Banco Mundial, bueno, son 4 y Corporación Andina de Fomento, tenés razón. 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares en el Banco Central y 52.000 millones de dólares en ANSES, en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Son 110.000 millones de dólares. Néstor y Cristina son los tipos en los últimos 50 años que mejor entregaron el país cuando se fueron, que mejor entregaron. Y ustedes están todo el día repitiendo el tema de la pesada herencia. Es una vergüenza. Son unos mentirosos, realmente mienten permanentemente. Y yo sé que ustedes saben que mienten y defienden lo indefendible. Y yo puedo decir una cosa. Sí. Yo creo que termina cansando la discusión entre la Argentina que se fue y la Argentina que no arranca. La Argentina tiene una situación de pobreza estructural que sobre todo los que vivimos en Gran Buenos Aires, en las ciudades más grandes de la Argentina, se notan cada vez más. Y esa situación de pobreza estructural viene hace mucho tiempo estancada, lo vemos. El paro de hoy fue un paro muy fuerte, porque los docentes y los médicos en Buenos Aires hace mucho tiempo que vienen con salarios muy atrasados. Ni se los recompuso el gobierno anterior porque no puso el eje donde lo tenía que poner, y este gobierno tampoco. Siguen siendo temas de los que no se hablan. No se habla de la seguridad. Y en la provincia de Buenos Aires seguimos con temas muy complejos de seguridad. Carrió, yo la verdad, me tiene harta Carrió. Está haciendo la misma historia hace 10, 15 años en la Argentina. Ninguna de las causas que Carrió denuncia terminan siendo causas que la justicia compruebe. Entonces digo, ¿cuánto tiempo más la política y los medios de comunicación? Yo no puedo, Cecilia, yo no puedo permitir. Cecilia, a ver, un minuto, Luis, un minuto. ¿Cuál es la diferencia? Cargo a todos, ¿eh? Bueno, yo ahí cargo a todos. Luis, yo tengo la una pregunta. judicialización, disculpa un minuto. Sí. La judicialización de la política, me habrán escuchado todos, y yo en esto, la dirigencia política en su conjunto se está tirando un tiro al pie. Porque están haciendo barro permanente judicializando la política. Todos los partidos políticos. Yo tengo una pregunta. No, quiero decir algo. Yo no puedo permitir acá que digan que nosotros mentimos y Carrió. no lo puedo permitir de alguien que perteneció al kirchnerismo, que no solamente nos mintieron, nos robaron el país. Nos robaron el kirchnerismo, nos robó el país. Nos robó el país el kirchnerismo. Es así. Ese versito. Pero es que es así. Vos estás defendiendo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Un gobierno que no reconocía pobreza, que decía que había 1,5 millones de pobres y teníamos más de 10 millones de pobres. Que nos dejó en la década ganada. ¿Sabés cuántos delitos nos dejó en la década ganada? 1.600.000 delitos por año en esa década en donde se había recompuesto el tejido social y que producto de esa recomposición iba a bajar el delito. Bueno, no fue así. Nos dejaron incendiada la República Argentina en materia de inseguridad. Nos dejaron una inflación superior al 25% y utilizaron la obra pública para justamente cobrar sobreprecios y enriquecerse. Entonces yo no puedo permitir que a mí me digan que nosotros mentimos cuando nosotros estamos garantizando la independencia del Poder Judicial, y la que se enchastra, que vos decís que Cristina Fernández se enchastra, es ella misma se enchastra, Luis, producto de los hechos de corrupción que son inocultables en una justicia que ahora actúa independientemente. El kirchnerismo tomó el país con 26 millones de pobres y lo dejó con
9 millones de pobres. Esa es la realidad. Estás contando a Duhalde también. Y 9 millones de pobres, no incluyendo a Duhalde. Duhalde por eso, estás incluyendo a Duhalde en el kirchnerismo, porque Duhalde tomó el país con 26 millones de pobres. Hizo un buen pase de su gobierno al próximo gobierno. Bajar la pobreza es durísimo. Se llegó hasta 9 millones de pobres, que son muchísimos. Pero se bajó durante esos años. En América Latina, bajar la pobreza lleva décadas. O sea, y ustedes insisten con que decían que había... ¿Vos crees que en diciembre había 1,5 millones de pobres? No, 9 millones. Bueno, eso es lo que decía la presidenta de la Nación. El que dijo eso mintió, no sé quién fue. 9 millones de pobres. Eso lo decía la presidenta de la Nación en Roma. Yo hablo del Instituto Scalabrini Ortiz, que confío en todos los números que dan, que generalmente son ciertos. Pero tomó 24 y dejó 9, más 5,5 millones de puestos de trabajo nuevos. Yo creo que fue un gobierno espectacular, que realmente... Y va a seguir. Mira, dentro de unos años, vamos a decir, ¿se acuerdan aquella vez que la Argentina, el 50% del pueblo argentino pisó el palito y votó a la derecha? ¿Te acordás el desastre que fue la ciénaga en la que nos metimos? Eso dentro de pocos años va a pasar. Vamos a ver, Iván, eso. Ahora le te doy Cecilia. Sí, la verdad quiero retomar algo que dijo Cecilia, porque es cierto, hay que salir de esta discusión con el pasado, a pesar de que acá nos obligan a poner el pasado en su foco correcto. Y acá, la verdad, y esto lo digo, y es importante, con el Frente Renovador somos aliados en muchos casos. En la ley de pymes, por ejemplo, para incentivar el empleo, totalmente, que es central, pero por ejemplo, lo trabajamos juntos. La ley de pymes, pero por ejemplo, la trabajamos juntos, la aprobamos juntos, no la reglamentó el gobierno. ¿Me dejas terminar? Sí. Otro tema fundamental, que lo empezaron ustedes y después lo tomó María Eugenia Vidal como una bandera también, es el fin de los reeleccionismos en la provincia de Buenos Aires. Una medida que es absolutamente revolucionaria y que ningún gobierno antes se había animado a dar ese paso. Y cabe notar que el kirchnerismo, no sé bien por qué, no acompañó. O sea que estas son las cosas que hay que trabajar a futuro, las cosas que van al fondo de la cuestión, para realmente cambiar el país y poner al país en una senda de crecimiento y de inclusión a largo plazo. Que te ofendés porque yo digo que mienten. Decían que pagándole a los fondos buitres venía la lluvia de dólares, créditos, nada, no hay inversión. La credibilidad, hay que recuperar la confianza. Argentina estaba aislada. Payasada todo. Y vos hablás de recuperar la credibilidad, y yo rescato lo que dijo Iván. Es cierto que nosotros como espacio político, y a vos te consta el Congreso, hemos trabajado en muchas leyes en el Congreso en trabajamos conjunto. Muchas leyes. Sí, exactamente. No venimos a destruir a este gobierno. Queremos que a este gobierno le vaya bien. Si al gobierno le va bien a la Argentina. Creemos que el presidente Macri le está errando, gobierna para los ricos. Ahora yo digo una cosa, ¿no es cierto? Digamos, yo creo que el gobierno anterior tuvo altísimos casos de corrupción que tienen que ver con la obra pública. Que la obra pública y la corrupción son un problema estructural que hace muchos años en la Argentina viene siendo un temón. Ahora, yo te hago una pregunta y contéstame con el corazón en la mano. ¿Cuál es la diferencia entre José López y las bolsas que tiró en el convento y el intendente de La Plata, Julio Garro, y los 5 millones de dólares que le encontraron en la casa? Que a uno se le vieron los bolsos y al otro no. Pero tiene que investigar en todos los casos la justicia y tiene que llegar a condenar a responsables si hay lavado de activos o hay enriquecimiento ilícito de funcionarios. En cualquier caso, la corrupción no es buena, no hay buenos ni malos en la corrupción, hay corruptos, punto. A la política, sea José López, sea Calcaterra, sea Debido, o sea como se llame. No hay corrupción buena o corrupción mala, depende de quién venga. Hay que atacar la corrupción y hay que evitar que sea estructural. El gran problema que tuvo el gobierno anterior es que nunca la atacó y nunca tuvo decisión política para enfrentar la corrupción. Es más, la apañó y la encubrió. Cecilia, mira, Cristina dijo, respecto a la corrupción y la obra pública, dijo, en los años de nuestro gobierno, los 12 años, se invirtió en obra pública 107.000 millones de dólares. Yo desafío y pido y ruego que se audite a ver si se hicieron 107.000 millones de dólares, que es una cifra gigantesca, es casi el triple de lo que se había hecho en los últimos 30 años. Y ella dijo, Marcos Peña tendría que haber dicho, tomo el desafío, vamos a hacer una auditoría a ver si se hicieron 107.000 millones de dólares. La ARSAT, que lo están suspendiendo, lo están destruyendo. Pero no es cierto. La fibra óptica en todo el país. No es cierto. Eso no es así. Eso de todos. Eso está funcionando. Cuando un ministro de Néstor Kirchner dijo que la obra pública en la República Argentina estaba cartelizada, a los 5 días tuvo que renunciar por pedido de Néstor Kirchner. No sé. Es así. Y fue Roberto Lavanda, que actualmente está en el Frente Renovador, y lo puede decir Cecilia. Digo, ese era el costo que pagaban quienes denunciaban la corrupción en la época kirchnerista. Les costaba el cargo, les costaba el puesto, o eran perseguidos
hace la justicia. ¿No pensás que se auditen los 107.000 millones de Pero dólares? por supuesto, si Vialidad ha dicho que y lo está haciendo, y lo ha hecho, y ha presentado un informe. Ha presentado un informe de Vialidad Nacional respecto de los sobreprecios en obra pública. La ley del arrepentido. Pero ahí también hay una cuestión que la justicia es la que tiene que actuar. Es verdad. Porque cuando apareció el apellido Calcaterra, desapareció el tema Lázaro Báez de los medios. La justicia tiene que profundizar. Sí, Gustavo, llamativamente paró ahí y no siguió profundizando. A la justicia hay que darle herramientas. Yo Acá creo que Berco nosotros mostró en avanzamos su mucho. momento. Está bien, pero acá Berco mostró toda la obra pública, todos los que recibían millones y se paró en uno solo. Sí, también todavía, ahí. y todavía no se ventiló allí el nombre de Nicolás Caputo, asiduo visitante del despacho de José López y de Julio De Vida. Claro, por eso digo, también ahí la justicia no es lógico embanderar uno y cuando aparecen otros es salvar. Me parece bien lo que vos decís, Luis. Yo creo que la justicia, el gran problema que tuvo la justicia en la época del kirchnerismo es que ha actuado contracíclicamente, porque debería haber investigado mientras esos hechos de corrupción ocurrían. Pero también ahora a mí durante la gestión, lo que lamento, no con posterioridad, que ahora Luis, se despierte la justicia. Pero también yo lo que lamento que ahora se comunique a través de algunos medios que al gobierno no le gusta Casanelo, Rafeca, Gil Carbó, la jueza Martina Form y las quieran llevar a sacarlo de la justicia. No es bueno tampoco que el gobierno haga lo que criticó durante tanto tiempo. Ahora, qué casualidad, ¿eh? Corrupción en Brasil, corrupción mucha en Venezuela, corrupción en Argentina. Yo leí un documento del gobierno americano hace un tiempo que decía, a los gobiernos que ponen en peligro la seguridad de Estados Unidos, los gobiernos populistas, por ejemplo, de América Latina, hay que denunciar corrupción en forma permanente. Doesn't matter if it is true or not. No importa si es verdad o mentira. Hay que debilitarlos porque ponen en riesgo a la seguridad del pueblo. Es un viejo argumento de la Pero derecha. vos crees que no hubo corrupción en el kirchnerismo. Es decir, los bolsos de López fueron en Finlandia hay corrupción, flaco. ficcionados. En Finlandia hay corrupción. En Finlandia, en Estados Unidos. Sí, el problema es cómo responde el Estado frente al gobierno. La financiación de la política en Estados Unidos es corrupción pura. No, igual. ¿Me permiten, Iván, minuto? Sí. Ahora te doy, enseguida. Tengo que ir a una pausa, está muy interesante el debate, realmente apasionante.